Llegó Laberinto Web, un espacio de cultura. Toda la actividad cultural de General Alvarado. Reportajes, notas especiales, como solo lo puede brindar laberintoweb.com. Si hay urgencia en los primeros días de su gestión, como una herramienta para imponer lo que seguramente no podría haber hecho a través del Congreso, que se trata fundamentalmente de quitarle a la inmensa mayoría de los argentinos parte de sus ingresos para trasladar esos ingresos en beneficio de los grandes grupos económicos concentrados, en este caso el sector agroexportador, los bancos, algunos grupos industriales vinculados a la exportación, como es el caso del Grupo Techín, y esa transferencia de ingresos la puso en marcha a través de una devaluación que comenzó siendo del 40% en el mes de diciembre y que hoy ya alcanza el 55%, es decir, una devaluación salvaje, que no solamente provoca una caída muy fuerte en los salarios de los argentinos o en los ingresos del argentino, porque no solamente afecta a trabajadores jubilados, sino también a los sectores medios que viven de un ingreso en pesos, sino que además impacta también sobre el valor de los bienes que la Argentina debe importar para mantener en marcha su aparato productivo. Todos esos bienes importados se han encarecido enormemente, impactando sobre el sector industrial. Pero simultáneamente con esa decisión de llevar adelante esta brutal devaluación, tomaron otra decisión que nunca en la historia argentina había sido acompañada con la devaluación, que es la eliminación de retenciones. La combinación de eliminación de retenciones y devaluación hizo que el ajuste fuera aún más brutal, porque la eliminación de retenciones inmediatamente impactó sobre la cadena agroindustrial y eso se tradujo en un aumento importantísimo en los valores de los productos de la canasta básica de alimentos, que bueno, cualquier argentino que vaya a un comercio o a un supermercado lo tiene registrado. Sin duda. La combinación entonces de devaluación, de eliminación de retenciones, desató un proceso inflacionario que paradójicamente hasta el mes de noviembre del año pasado venía en baja, porque todas las consultoras, aún las más antikirchneristas, señalaban que la inflación venía descendiendo, lentamente pero descendiendo. De repente esta inflación ha pegado un empujón hacia arriba muy fuerte, que además se va a ver incrementado por el aumento de los servicios. Mucha gente cree que este aumento de los servicios, particularmente vinculado a la electricidad, solamente va a afectar al área metropolitana, es decir, a la capital y al Gran Buenos Aires. Y están profundamente equivocados, porque no es solamente que se aumentaron las tarifas de los servicios de hogar, o sea, a las familias. Se aumentó toda la cadena, desde la generación, la distribución y, por supuesto, el transporte de energía. Yo les voy a dar un ejemplo concreto. Una localidad cercana a ustedes, Tres Arroyos, la cooperativa eléctrica, hasta el mes pasado pagaba una factura de 1,5 millones de pesos, este mes le llegó una factura de 4 millones. Entonces, la combinación de todos estos elementos, devaluación, impacto sobre la cadena agroalimentaria de la quita de retenciones, aumento de los servicios, sin lugar a dudas, va a configurar un panorama que nos va a llevar al mes de marzo, cuando la gente haga la cuenta que tal vez no hizo en enero y febrero, porque por medio estaba el medio aguinaldo y el impacto de las vacaciones. Cuando haga la cuenta en marzo, a fin de marzo, la gente va a llegar a la conclusión de que ha perdido, y lo lamento decirlo, porque uno no pretende ser pájaro de mal agüero, pero tengo la obligación de decirlo, va a llegar a la conclusión de que ha perdido el 40% como mínimo de sus ingresos. Entonces, estamos frente a un conservadorismo fanático que además hace esto sin darse cuenta que este mundo no es el mundo de la década del 90.
Cuando el menemismo aplicó recetas neoliberales, o incluso cuando la dictadura militar aplicó estas mismas recetas a través de Martínez de Oz, el mundo era diferente. Hoy tenemos un mundo en crisis, un mundo donde nadie te quiere comprar nada, sino que todos te quieren vender para colocar sus excedentes de producción precisamente porque están en crisis. Como son países capitalistas que producen muchos bienes, están teniendo un excedente enorme y lo quieren colocar a toda costa. Por lo tanto, no te quieren comprar nada. Como hay un gran excedente de producción, han caído espectacularmente los precios o los valores de los commodities o lo que aquí comúnmente llamamos materias primas, que mal o bien es lo que la Argentina vende para hacerse de divisas. Exacto. Y además Brasil está en una profunda recesión. Y hay que tomar en cuenta que Brasil es el destino del 40% de nuestras exportaciones. Quiere decir que el sector externo está cerrado para la Argentina, para otros países emergentes. Entonces la pregunta es, ¿cómo frente a ese panorama a Macri se le ocurre, además, destruir el mercado interno? Si no tenés el sector externo como salida y destruís tu mercado interno, deprimís tu consumo, haces caer los salarios de los trabajadores, por lo tanto haces caer las ventas, como está ocurriendo en todos los rubros, marroquinería, cuero, zapatos, cemento, el que se te ocurra, metalmecánica. ¿Cómo se te ocurre que la economía puede funcionar si no tiene mercado externo y tampoco tiene mercado interno? ¿Sobre qué engranaje? La respuesta es obvia. El único engranaje sobre el que ellos están imaginando hacer funcionar la economía es el endeudamiento constante y persistente. Pero eso sirve solamente para darle de comer a 4 o 5 millones de argentinos, es decir, al 10% de la población. 40 quedan afuera. Y ese es el panorama que estamos teniendo hoy. Y no solamente impacta en la vida familiar, en el costo de los alimentos, en el costo de vida. También hay algo que todavía no se ve, pero que está presente, que es la crisis que están atravesando las pequeñas y medianas empresas. Están perdiendo capital de trabajo como consecuencia de la devaluación. Si producen bienes que necesitan productos importados, vienen carísimos también como consecuencia de la devaluación. No tienen acceso al financiamiento. En este momento un descubierto, que es una herramienta financiera de las pequeñas y medianas empresas, tiene un costo del 60%. Impagable. El crédito para una pyme solo se obtiene con una tasa del 35%. Y además encima los productos que venden están disminuyendo porque la gente compra menos. ¿Qué va a pasar con esa pyme? Para salvarla, lo primero que va a pensar el empresario es decir, bueno, me desprendo de personal. Si se desprende de personal, es gente que pasa a ser desocupada y por lo tanto tampoco consume. Se vuelve al círculo vicioso de la época de Martínez de Oz o del menemismo. Y entonces finalmente la pyme va a entrar en crisis. Y esto, en la década del 90, los empresarios de las pequeñas y medianas empresas vendieron sus casas, sus autos para sostener las empresas. Y terminaron perdiendo la empresa y el patrimonio. Bueno, esto cierra. No van a vender el patrimonio y el proceso de deterioro y de cierre de empresas va a ser más rápido. Este es desgraciadamente el panorama que tenemos. Mucha gente te dice, bueno, hay que dejar que pase el tiempo, a ver qué efecto producen estas medidas, no se apresuren, no critiquen. Pero esto es absurdo, es como si yo estuviera sentado en un avión y cuando el avión empieza a carretear veo que sale fuego de la turbina y en vez de gritar socorro le digo a la gente, no, esperen, démosle tiempo al piloto a ver si puede levantar vuelo. Claro, no, yo tengo la obligación de gritar socorro. No, sin duda. Me parece que nosotros tenemos la obligación de advertir que estas políticas económicas están llevando al país a un escenario de crisis social. Y esto cierra, evidentemente cierra con represión, no hay otra, no hay otra forma. Sí, le decía que esto cierra con represión, es la única forma. Bueno, ellos están tomando algunas medidas orientadas en esa dirección, como este protocolo para regular manifestaciones, con el cuento de que, bueno, los piquetes molestan a la vida cotidiana de la gente. Yo eso lo entiendo perfectamente, yo también soy usuario en la capital y en el Gran Buenos Aires del auto, más de una vez me he quedado parado por un piquete. Ahora también entiendo que hay valores más importantes que el hecho de que yo me quede clavado un rato en una ruta o en un piquete. Sin duda. Por encima de eso está el valor de la vida, por encima de eso está cuidar la integridad de los ciudadanos,
Y el Estado tiene una obligación primordial, que es mantener el equilibrio social y el equilibrio institucional. Un Estado que rompe el equilibrio institucional y el equilibrio social es un Estado irresponsable. Y yo no quiero que vuelva a la Argentina de Costequi y Santillán, de los muertos, de la represión. Además, la protesta social no se desataría en esos niveles si no se tomaran este tipo de medidas. Y yo prefiero seguir persuadiendo para liberar un carril, liberar dos, dejar que pase un rato. A mí no me van a decir que es más importante el derecho a la libre circulación que el derecho a la vida. Sin duda. Y bueno, efectivamente, ellos, ¿por qué toman este tipo de medidas? ¿Por qué en ese protocolo dicen que los periodistas tienen que mantenerse en un corralito, alejados, para preservar su integridad física y para no interferir en la represión? Es para mantener su cerco mediático, Moró. ¿Cómo? Es para mantener su cerco mediático. Bueno, porque no quieren a los periodistas cerca, porque los periodistas fueron los que a través de una foto demostraron que a Costequi y Santillán los mató a sangre fría el comisario Cachorro. Exactamente. Se están preparando el terreno a un escenario de este tipo, y un gobierno no puede hacer eso. Un gobierno está para convencer. Un gobierno está, reitero, para mantener la paz social. Un gobierno está para que los argentinos tengamos ciertos equilibrios. No está para provocar la violencia. Porque resolver los problemas a patadas es muy sencillo en el momento, pero después trae consecuencias. Sin duda. Moró, el hecho de ahora el movimiento nacional alfonsinista haber recalado en el Frente para la Victoria, ¿cómo ve lo que está haciendo este fenómeno de las plazas con periodistas y políticos a lo largo de todo el país, a lo largo y lo ancho? ¿Cómo ve este fenómeno? Bueno, como muy positivo, es muy importante que la gente ocupe los espacios públicos para debatir, para discutir, para reflexionar, para canalizar su preocupación, que en algunos casos ya es bronca. Con la bronca no se va a ningún lado, hay que tener una actitud inteligente, una actitud positiva. Nosotros, bueno, yo ahora en este momento, por ejemplo, estoy en la localidad de Azul porque esta noche vamos a llevar adelante un debate en una plaza Florentino Ameguino, con los vecinos. Lo hicimos ayer en Olavarría, se acercó muchísima gente y sobre todo mucha gente joven. Bueno, la gente está muy preocupada. Mire, aparecieron dos preocupaciones que en estos últimos 12 años no existían. Había otra, la preocupación por la inseguridad, pero hoy a la cabeza de las preocupaciones de los argentinos aparecieron dos que estaban desterradas. Una es la preocupación a perder el empleo. De eso no se hablaba hace un tiempo atrás. ¿Cierto? Está muy preocupada. Y la otra es la preocupación, o casi la certeza, de que el sueldo no te va a alcanzar para llegar a fin de mes. Tampoco ocurría. Entonces digo, eso es muy angustiado a la gente, por eso también hay que estar ahí junto a ellos, porque hay que cuidar el trabajo argentino, hay que cuidar la democracia, hay que cuidar las pequeñas y medianas empresas, hay que cuidarlas porque hoy tenemos un Estado que lo presentan como amigo de los mercados y por lo tanto enemigo de la ciudad, un Estado que te desampara. Ayer cerraron la Escuela Nacional de Gobierno en Salud, la Ramón Carrillo, que es una escuela de formación de sanitaristas. Sí, es cierto. 600 médicos, porque son de carrera de posgrado, 10 carreras, quedaron sin la posibilidad de continuar estudiando y 2.500 que se habían anotado para el 2016. Así es muy fácil que los números te cierren. Lo que pasa es que los que están en el gobierno, como nunca antes en la historia argentina, son todos gerentes o incluso dueños de empresas. Y ellos creen que el país se maneja como una empresa. ¿Cómo se maneja una empresa? Bueno, cierran los números, no. Si no te cierran, bueno, echemos personal, hagamos esto. El país no se maneja de esa manera. Una sociedad es mucho más compleja. Aparte no va a poner a vigilar el petróleo o la energía de un país en manos de las personas que pertenecen a empresas del sector. Estamos todos locos. Mire, yo le voy a poner un ejemplo concreto de lo que quiero decir con estos zorros que han metido a cuidar las gallinas. Uno de los que ha ido al gobierno hasta el día anterior, al 10 de diciembre, era el CEO o el gerente general, como ustedes quieran llamarlo, para que la gente se siente mejor, de la empresa LAM, la empresa chilena, LAM.
de aviación. Bueno, hace unos días atrás el gobierno decide cambiar la política aerocomercial. Había hasta tiempo atrás, hace un mes atrás, tarifas máximas para las compañías de aviación con los vuelos de cabotaje en Argentina. Ninguna compañía podía cobrar más que la otra, porque había una tarifa más. Derogan esa norma y las tarifas aumentan en un 30%. En el caso de las aerolíneas argentinas, LAN aumenta un 20%. ¿Por qué? Porque el objetivo es, como no pueden privatizar otra vez aerolíneas argentinas porque no les da el fuero en el Congreso, la quieren vaciar. Entonces quieren que ese vaciamiento, o sea, la pérdida de pasajeros locales, estamos hablando de los vuelos cabotaje, vaya a manos de LAN. Entonces, los de aerolíneas elevaron la tasa al 30%, manejados ahora por el macrismo, y combinados con el gerente de LAN, LAN maneja una tarifa menor para incrementar su número de pasajeros. A su vez decidieron habilitar la primera ruta que habilita Macri aerocomercial. ¿Cuál es? Entre Mendoza y Lima, Perú. ¿A quién se la dieron? A LAN. ¿Qué importancia tiene esa ruta? Lima, Perú, es centro neurálgico de distribución de líneas aéreas en toda América Latina, incluso con el continente europeo. Usted viaja hasta Perú, en Lima toma sus aviones más baratos y se transfiere a cualquier otro lugar del planeta. Le dieron entonces la primera línea aerocomercial para hacer la conexión con Lima a LAN. Y esto va a pasar en todos los terrenos. Ellos vienen a destruir, estos gerentes de empresas o los dueños, en algunos casos de las empresas en el gobierno, vienen a destruir las políticas públicas para engordar la billetera de sus empresas. Eso es natural que ocurra, que le dan manejo del Estado. Respecto al tema de Milagro Sala, ¿cuál es su reflexión? Mire, yo siempre digo, el primer decreto de Alfonsín, porque también Alfonsín dictó algunos, muy pocos, el primer decreto de Alfonsín el 13 de diciembre fue para ordenar el procesamiento de las juntas militares. El primer decreto de Macri fue para ver si podía meter por la claraboya 2 miembros de la Corte designados en comisión. El primer preso que tuvo Alfonsín fue en enero del 84, fue el general Ramón Camps, una de las cabezas más sangrientas de la represión en Argentina. Recuerdo, sí señor. El preso que tiene Macri es Milagro Sala, que es una presa política. ¿Por qué digo que es una presa política? Porque está presa por revancha política. Porque hasta ahora son todas denuncias, no hay ninguna sentencia. Lo de Milagro Sala es un juicio, es una cacería. Eso no le exime de responsabilidad como a cualquier ciudadano, como a cualquiera de nosotros si cometió un delito. Eso tiene que tener un juicio previo, pruebas. Primero la metieron presa por incitación a la violencia con motivo de la ocupación de la plaza en Cúcuta. Sí, por el artículo 194. ¿Cómo? Por el artículo 194. Claro, pero esa violencia nunca se produjo. No hubo un hecho de violencia, no se reprimió nada, no pasó nada. Claro, pero lo que pasa es que utilizaron el artículo 194 para poderla detener y a posteriori comienzan a endilgarle determinadas causas en las cuales supuestamente está imputada, pero en tanto y en cuanto la imputación no haya una denuncia, ella no tendría por qué continuar detenida. No, y aún suponiendo que hubiera una denuncia no habilita a una detención arbitraria. Usted acaba de relatar una cosa que es cierta. Imagine que cualquiera de nosotros o cualquiera de nuestros oyentes va a la policía, se lo lleva preso y le dice, bueno, vas a estar preso porque estamos buscando pruebas a ver si cometiste un delito. No, es la locura. Por sobre todas las cosas hay que dar lugar a la presunción de inocencia. Todo el mundo es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Claro, pero eso en el derecho se llama salir a la pesca. Está absolutamente prohibido por nuestra legislación, por el caso de las legislaciones del mundo occidental. ¿Qué significa salir a la pesca? Meter preso a una persona y salir a la pesca a ver si le encontrás algo para justificar que lo metiste preso. Exacto. Por eso hasta el Papa se ha solidarizado. El Papa, Amnistía Internacional, el Parlamento Europeo, etcétera. Como delito, tendría que ser sometida al debido proceso, etcétera. Y además el delito no es un delito que impida la excarcelación, el de la incitación a la violencia. Exacto. En el supuesto de que hubiera existido esa incitación a la violencia. Pero a ver, el presidente del Banco Central que designó Macri, el señor Sturzenegger, está procesado con un procesamiento confirmado hará un mes por la Corte, en un proceso por el pago de comisiones o coimas de $200 millones con motivo de la canje que se hizo en el año 2001, que significó que los argentinos de la noche a la mañana, y esto que digo es
unilateral nos sobreendeudáramos en 5.000 millones de dólares. Ese mega canje se le pagó la comisión a un grupo de bancos encabezado por un amigo de Sturzenegger, el señor David Mulford, que cobraron 200 millones. Bueno, él está procesado por ello y está no solamente en su casa. Es el presidente del Banco Central de la República Argentina, que se supone es el que nos tiene que cuidar la política monetaria y cambiaria. Y Milagro Sada está presa. Entonces está claro que es una presa política. Sí, no cabe duda al respecto. Leopoldo, le hago una pregunta. ¿Cómo ve usted el tema de ganancias? A lo mejor está interiorizado, o sea, yo creo que con este tema de la suba del límite a 30.000 pesos, el mínimo no imponible, va a ser mucho más la gente que esté afectada al impuesto a las ganancias que la que estaba afectada hasta hoy. No, en primer lugar le quiero decir que en realidad con las deducciones de 30.000 pesos es el bruto. El bruto, sí, sí. Con las deducciones, el mínimo no imponible es en realidad de 22.000 y pico de pesos. Esta es la realidad. Y si además usted es un trabajador que tiene una cónyuge, puede estar casado o puede ser una pareja de hecho, que tiene otro ingreso, usted no está eximido del pago del impuesto a la ganancia. Por lo tanto, usted puede estar ganando 30.000, 35.000, o puede haber quedado en el límite de 22.000, etcétera, pero si usted tiene una cónyuge que tiene otro ingreso, no importa cuál pueda ese ingreso, queda comprendido en el impuesto a la ganancia. Se calcula, aunque parezca mentira lo que le voy a decir, que del 1.200.000 personas o trabajadores estaban comprendidas en el impuesto a la ganancia. Ahora con esta decisión, en el decreto ley, la modificación de un decreto del gobierno de Argentina del año 2013, van a pasar a pagar el impuesto a la ganancia a 1.500.000 personas. Claro, porque el decreto ley que se había firmado en el 2013 fijaba un piso de excepción de 15.000 pesos, que a la fecha estaríamos en un bruto del mínimo no imponible de 31.000 y pico de pesos. Al fijar un bruto de 30.000 pesos, hay mucha más gente la que va a quedar involucrada dentro del impuesto. Como mínimo 300.000 más. Y los 180.000 que teóricamente quedarían afuera, van a quedar afuera hasta que se firmen las paritarias, porque cuando se actualicen esos salarios van a volver a quedar adentro. Es todo una engaña pichanga. Y además estamos haciendo una discusión sobre 1.200.000 trabajadores, que es el 10% del total de los trabajadores de la Argentina. O sea que es una discusión que resulte como resulte, deja fuera al 90% de los trabajadores argentinos, que no se verían beneficiados ni perjudicados de ninguna manera por esta cuestión. Otra vez sobre los ingresos más altos en Argentina. Es una discusión hipócrita porque va a haber más gente pagando impuestos a la ganancia. Le decía, de todas maneras, no es de este gobierno, no, yo todavía no he visto ninguna medida que se haya tomado, por decreto o no, para beneficiar a los trabajadores. No, todo lo contrario, hasta ahora se perjudica, y le reitero, no solamente a los trabajadores, perjudica globalmente el ingreso de los argentinos, trabajadores o incluso profesionales. Todo aquel que tenga un ingreso fijo en pesos va a perder un 40% de ese ingreso al mes de marzo. Solo se han beneficiado aquellos que tienen ingresos en dólares o que venden sus productos en dólares. Pero aquellos que viven un ingreso fijo en pesos, sean trabajadores, cuentapropistas, jubilados, profesionales, se van a ver sumamente perjudicados. Moro, siempre que tenemos una visita o una parte telefónica como con una figura nacional, con una figura a nivel nacional, aquí en Miramar es muy difícil, pues es una ciudad chica, nos sentimos un poquito entre cholulos y agradecidos. Le agradecemos sinceramente que haya estado con nosotros. Sabemos, gracias a las gestiones de nuestro productor, sabemos que está haciendo su programa en AM 750 los sábados de 9 a 11. Bien, de 9 a 11. ¿Y cuáles son sus próximos pasos? Hoy está en azul, ¿cuáles son los próximos pasos? Bueno, seguir trabajando en la construcción de este espacio que estamos denominando Movimiento Nacional Argentinista Forja. Nosotros creemos que hay que construir un espacio con lo mejor del radicalismo, lo mejor del peronismo, lo mejor de la centroizquierda, de los sectores progresistas, también con nuestros compatriotas que muchas veces probablemente
se vieron tentados a incorporarse a una fuerza política, pero no lo hicieron, o que no lo van a hacer nunca, pero que sí comparten con nosotros la preocupación de tener una Argentina solidaria, una Argentina productiva, y que interpretan, como interpretamos nosotros, que Alfonsín, Néstor y Cristina Kirchner fueron los 3 mejores presidentes que dio la democracia en estos 32 años. Sin duda. Que Alfonsín garantizó democracia para siempre, y que Néstor y Cristina Kirchner trajeron el concepto de patria para todos, y que eso hay que unirlo en el tiempo. Creemos que no existe más el bipartidismo en la Argentina, que lo que hay es diferentismo, que lo que pensamos parecido tenemos que juntarnos en el mismo lugar, así como los que piensan en un país para pocos y tienen un pensamiento de centro-derecha o conservador, se han juntado en un frente electoral detrás de Macri. Bueno, nosotros tenemos que hacer lo mismo, y cuando nosotros, a los que tenemos una mirada nacional, popular, democrática, humanista, y recoger el legado de gobiernos como el de Irigoyen, y Alfonsín, que con acierto o con errores nunca se apartaron de la defensa del interés nacional y popular. Así que estamos trabajando muy fuerte, ya somos partido a nivel nacional porque tenemos reconocimiento en más de 7 distritos. Hace unas horas atrás presentamos 7.000 fichas de afiliación en la provincia de Corrientes para alcanzar el mínimo necesario para hacer partido, y ahora lo estamos haciendo en la provincia de Buenos Aires, afiliando y trabajando muy fuerte para que la gente tenga una opción electoral, porque la única manera de cambiar esto es a través de la vía electoral. Leopoldo, tengo entendido que el día 26, viernes próximo, se va a estar dando una charla en Villa Gesell y el 27 en Mar del Plata, ¿es así? Sí, así es, efectivamente. Vamos a hacer lo propio, lo mismo que venimos haciendo en estos días. También estuvimos hace unas semanas atrás en Parque Rivadavia, donde se congregaron 5.000 personas. Y vamos a seguir trabajando, reitero, para estar al lado de la gente, para cuidar a la gente. Fenómeno. Si llega a venir a Mar del Plata y le queda un ratito, no le estoy pidiendo que venga a la radio, le estoy pidiendo, si viene a almorzar con nosotros, lo vamos a invitar, porque es nuestra manera de agradecer a nuestra gente querida que también cree que una ciudad chica o un pueblo grande, como uno lo quiera ver, merecen la participación de personajes nacionales. Bueno, yo les agradezco mucho la invitación. Vamos a ver si la agenda da para poder concretarla. De todas maneras, ya le digo, yo tengo un gran afecto por Miramar. Durante muchos años, cuando mis hijos eran chicos, veraneé en Miramar. Tengo amigos, conozco la calidez y la calidad de los habitantes de Miramar, así que además de todo, lo haría con todo gusto por el afecto que tengo por la gente de allí. Un abrazo grande, Moro, muchísimas gracias, realmente lo agradecemos este contacto, le agradecemos a su hija, que intercedió también y trabajó junto a Roberto, nuestro productor. Muchísimas gracias por haber estado en el laberinto. No, al contrario, gracias a ustedes, que les vaya muy bien. Hasta luego, muchas gracias. Seguimos en el laberinto, pasó Leopoldo Moro. Llegó Laberinto Web, un espacio de cultura. Toda la actividad cultural de General Alvarado. Reportajes, notas especiales, como solo lo puede brindar laberinto.web.com.